Bueno, gracias Humberto y bueno, buen día a toda la audiencia. Nos vamos a referir a la planificación fiscal. Seguramente muchos dirán, pero en época de pandemia hablar de planificación fiscal con las pérdidas no es muy importante. Yo diría que sí, sobre todo que hay empresas que sí tienen ganancias aún a pesar de la pandemia y otras empresas que pueden tener pérdidas y teniendo en cuenta que las pérdidas no se actualizan, a lo mejor es bueno contar con alguna otra estrategia. Vamos a arrancar qué se necesita para una adecuada planificación tributaria. Primero, al inicio de cada ejercicio debemos presupuestar los resultados contables y en función de esos resultados contables proyectar cuál sería la incidencia en el impuesto a las ganancias. Después, al promediar el ejercicio que está en curso, es bueno reajustar todas esas proyecciones de resultados contables, porque ya tenemos 6 meses transcurridos con resultados reales, con lo cual la proyección es solo de 6 meses, sino de 2. Y en función de eso, nuevamente hacer una proyección de impuesto a las ganancias. Y finalmente, al cierre del ejercicio y antes de confeccionar los estados contables definitivos, tenemos que evaluar cuáles cosas convienen o no convienen desde el punto de vista fiscal. O sea, hay criterios que se pueden aplicar desde el punto de vista contable que se ajustan a la normativa contable, pero pueden estar incidiendo en la determinación del resultado, por ejemplo, de distribución de dividendos u otras cosas. Y uno de los temas en la planificación es la elección de la fecha de cierre de ejercicio, porque nosotros podemos tener actividades cíclicas, entonces el cierre de ejercicio en actividades cíclicas es conveniente que sea antes de la iniciación de la alta temporada. Por ejemplo, si estamos hablando de empresas de turismo y el turismo está concentrado en el verano, bueno, sería interesante que el cierre de ejercicio sea anterior a la generación de las utilidades significativas del año, o sea, un cierre, por ejemplo, 31 de diciembre. También podría ser ese cierre de ejercicio para una heladería que está en zona de verano, ¿no? En cambio, por ejemplo, en explotaciones agrícolas dependerá del ciclo agrícola que estemos comenzando. Si estamos hablando de zona núcleo, donde lo significativo puede ser la cosecha gruesa, sería interesante cerrar el ejercicio antes de la cosecha. ¿Por qué? Porque estamos evaluando al precio de sementera y no al precio del grano, que ya es precio de plaza. O sea, la sementera va al costo, el grano va a precio de venta, precio neto de venta. Así que ahí el cierre de ejercicio estaría más cerca de febrero o marzo. En las actividades no cíclicas también es importante el cierre de ejercicio, a veces por la determinación de los honorarios al directorio o de los honorarios que le corresponden a los socios gerentes de la SSRL. ¿Por qué? Porque con un cierre agosto, la declaración jurada vence en enero, tenemos que asignar los honorarios del directorio o de los socios gerentes antes del vencimiento de la declaración jurada, o sea, lo podemos estar asignando los primeros días de enero, eso nos va a permitir deducir los honorarios del directorio al cierre 31 de agosto y asignárselo a los directores en enero, antes del vencimiento de la declaración jurada, con lo cual se produce un diferimiento de algo que se dedujo en la sociedad en un ejercicio y se grava en los directores o socios gerentes en el ejercicio siguiente. Bueno, no es un tema muy significativo, sobre todo porque la resolución 830 establece una retención bastante grande, que puede llegar a ser casi el 30% del honorario, con lo cual el diferimiento que se produce no es significativo, pero son de los temas a tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que esta deducción de honorarios de directorio juega en el ajuste por inflación como un ajuste que va a generar ganancia. ¿Por qué? Porque esos honorarios que se deducen por haber sido pagados antes de la fecha del vencimiento de la declaración jurada son pasivos a los efectos del ajuste por inflación.
Bueno, la utilización de los diferimientos que admite la ley también es uno de los temas importantes que recién los desarrolló correctamente Marcelo Corti. Se refieren al devengado exigible, ya conversado, tanto para la venta de mercaderías como para la venta de otros bienes. También se refirió Corti a las empresas de construcción, donde pueden diferir de acuerdo a la fecha de finalización de las obras o de vengado y percibido, también contemplado en la ley, es un tema significativo para las empresas de construcción. Y finalmente no, otro punto es valuación de bienes de cambio. ¿Por qué? Porque cuando existe ajuste por inflación, debemos referirnos a la evaluación de los inventarios con el costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores al cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos con compras anteriores a esos 2 meses, las debemos actualizar hasta el cierre de ejercicio, y si estamos con compras al cierre del ejercicio, vamos a actualizar todo el stock por la última compra. Con lo cual, elegir la fecha de compra en el stock, por ejemplo, de los bienes que pueden tener significación, puede ser una de las alternativas en procesos inflacionarios, porque estamos hablando que 2 meses de diferencia entre una compra y otra puede generar un 3 o un 4% de ajuste en el total del stock de algunos bienes de cambio significativos, y eso hace a determinación de diferencias en el resultado. También dentro de las valuaciones de los bienes de cambio, un tema significativo es la evaluación de la hacienda. ¿Por qué? Porque hay una diferencia significativa ante el tratamiento contable, que de acuerdo a la normativa profesional hablamos de activos biológicos, mientras que las valuaciones impositivas son totalmente diferentes, en especial para los establecimientos de cría. ¿Por qué? Porque en los establecimientos de cría se hace una evaluación a precio fijo. Bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero es un tema realmente significativo para tener en cuenta desde el punto de vista de evaluación, y no solo cómo se evalúan, sino cuál es el momento en que se generan las ventas, porque esas ventas hacen en los establecimientos de cría que, si son significativas, sirven para evaluar el resto de las existencias por índices de relación. También, sobre todo en las empresas que requieren una puesta en marcha muy significativa, donde habitualmente los gastos de organización se activan en el primer ejercicio y luego se los amortiza, acá la ley nos da la opción de deducirlos en el primer ejercicio o amortizarlos en 5 años. Estos ajustes son independientes del tratamiento contable en los estados contables de la empresa. Y estos son los ajustes que, al confeccionar la declaración jurada, tenemos que tener muy en cuenta. También tenemos que tener en cuenta la amortización de bienes de uso muebles, que son por año completo. Esto hace a que podamos estar pensando cuál es la mejor fecha para la adquisición de los bienes muebles. Venta y reemplazo es otra de los diferimientos que se admite, extensamente desarrollado por el doctor Corti. Y un tema importante, los deudores incobrables. ¿Por qué? Porque si bien la ley se refiere a que los deudores incobrables son deducibles de acuerdo a usos y costumbres, el reglamento es bastante más estricto, y para no tener que discutir la validez del reglamento conviene ajustarse a los índices que propone este decreto reglamentario. Y acá tenemos dos temas que tenemos que tener en cuenta en la planificación fiscal. Primero, si los créditos son significativos, para poder deducirlos, además de la iniciación del proceso concursal o la quiebra, que son índices, digamos, que no dependen de la planificación fiscal, sino de la fecha que nuestro deudor esté presentándose a la justicia, sí tenemos que en los créditos significativos que hasta que no se inician las acciones judiciales no se puede deducir el incobrable, con lo cual
dentro de la planificación fiscal tendremos que estar atentos a que los abogados evalúen la iniciación de las acciones judiciales antes del cierre del ejercicio para poder deducir el incobrable. Acá tenemos que tener en cuenta una consulta vinculante que se hizo a la AFIP, donde la AFIP ha considerado que la mediación prejudicial obligatoria no se encuentra comprendida en los índices que habilitan la deducción. O sea, para iniciar las acciones judiciales tengo que ir a la mediación. Esta mediación es un paso previo a la iniciación del juicio y hay que tenerlo en cuenta en todo el tiempo que necesito a los efectos de concretar la iniciación de la acción judicial. Y el otro tema a tener en cuenta es los créditos de escasa significación, que además de cumplir los demás requisitos que establece el reglamento, como que no le tengo que seguir vendiendo, etcétera, cierta antigüedad, la notificación fehaciente al deudor reclamando el pago. Obviamente tenemos que hablar de deudores cuya deuda sea mayor a la notificación fehaciente, porque si el crédito es de muy poco monto, la notificación fehaciente puede ser de un costo superior a la deducibilidad del deudor incobrable. Otro tema en la planificación fiscal importante es qué hacer con los excedentes financieros. Por supuesto, si los hay, si los hubiera. Y yo digo, en primer lugar, lo que tenemos que analizar es los dividendos fictos. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden retirar rentas que están sobrando, excedentes financieros que están sobrando en la empresa y eso considerarlo como retiro a cuenta de dividendos al cierre del ejercicio. O sea, vamos a terminar pagando por distribución de dividendos, que igual por ahí ya estaba decidido en la empresa que al cierre del ejercicio se iban a distribuir dividendos. De cualquier forma voy a estar pagando ese 7% sobre los dividendos si es que corresponda, pero ese retiro de socio deja de producir ganancias grabadas en la sociedad y pasa a producir rentas que puede ser que, según el tipo de inversión, estén exentas en cabeza de los socios personas humanas. Esto hay que tenerlo bien calculado para evitar la aplicación de intereses presuntos. O sea, si estamos excediendo con los retiros la aplicación de dividendos fictos, que ya lo hemos tratado en otra reunión, ese excedente va a aplicar intereses presuntos por disposición de fondos o bienes a favor de los socios, y eso tiene una doble penalidad. ¿Por qué? Porque los intereses son caros y además de aplicación de esos intereses no es un activo computable en el ajuste por inflación el saldo deudor de los socios, con lo cual esa doble penalidad, digamos, es uno de los tantos desajustes del ajuste por inflación que tenemos que evitar. Otras opciones, bueno, no hago el retiro, no aplico disposición de fondos, quedan los fondos dentro de la sociedad, decido no distribuirlos. ¿Qué inversiones son más favorables que otras? Y acá tenemos que tanto las acciones como los fondos comunes de inversión, el resultado se calcula al momento de la venta, o sea, la evaluación tanto de las acciones con cotización como de los fondos comunes de inversión no se evalúan impositivamente al cierre de ejercicio a cotización, sino a su costo y el resultado, por lo tanto, queda diferido hasta el momento de la venta. Por otro lado, debemos considerar que estas inversiones en acciones y fondos comunes de inversión son actualizables, su costo es actualizable para las inversiones que correspondan a ejercicios iniciados a partir del 1/1 del 2018. Y la contrapartida negativa que no son activos computables en el ajuste por inflación. Otra de las opciones de invertir los excedentes financieros es invertirlos en el exterior en títulos valores, o sea, por ejemplo, fondos del Tesoro americano o acciones de empresas extranjeras, donde la renta se determina en moneda dura. O sea,
en el ajuste por inflación son activos no computables, pero a la hora de determinar la ganancia se hace en moneda dura, con lo cual esto es un aspecto interesante. Lo que hay que tener cuidado es que esa cuenta que se tiene en el exterior o esas inversiones que están en el exterior no pueden estar en cuenta corriente y plazos fijos, porque desde el punto de vista fiscal se genera una renta gravada y no tiene protección en moneda dura. ¿Por qué? Porque las inversiones en el exterior no son un activo computable en el ajuste por inflación. Es otro más de los tantos desajustes que tiene la ley, por cuanto la renta de fuente extranjera al momento de crearse el ajuste por inflación no era parte de la renta porque la Argentina a esa fecha no tenía incluido renta mundial como parte de la determinación del impuesto a las ganancias. Debemos tener en cuenta también que estas inversiones en el exterior no que todos estos ajustes impactan en el dinámico aumentando la ganancia. Pero bueno, hay que hacer la cuenta cuál de las dos cosas conviene más. Y un detalle que tenemos que tener en cuenta es que los títulos públicos argentinos se evalúan a cotización y su renta está gravada. Está bien, se compensa con el ajuste de inflación con el problema de los estos. O sea, acá estamos en una de las tantas cosas no armónicas de la ley de impuesto a las ganancias, donde nos protege invirtiendo en bonos del Tesoro americano, determinando el resultado en moneda dura, y los títulos públicos argentinos, la única posibilidad que tienen es un ajuste por inflación en el estático por el índice de precios consumidor. La adquisición de bienes de uso mueble también conviene analizarlo, porque si tenemos proyectado comprar determinados bienes al comienzo de un ejercicio, por ahí conviene adelantar esa compra por poco tiempo y eso nos permite computar una amortización anual por la totalidad de el año. Finalmente, el ajuste por inflación estático no solo se puede computar tanto el resultado positivo como el negativo por sextos, y estos sextos incluyen tanto el ajuste por inflación estático como el dinámico, con lo cual el ajuste por inflación queda completamente diluido, como dijo Corti, tampoco se actualiza, con lo cual lo que hay que buscar es o que el resultado final esté equilibrado o que el resultado final tenga una ganancia en el ajuste por inflación para poder diluirlo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque los quebrantos, como ya dijimos, no se actualizan y los quintos que se difieren tampoco se actualizan. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de esto? Entre otras cosas, el endeudamiento para compra de activos fijos. ¿Por qué? Porque los activos fijos no se actualiza el activo, sí se van a actualizar las amortizaciones de ese activo, y la contrapartida que es el endeudamiento va a estar deduciendo un interés, ese interés contiene inflación y o actualizaciones, con lo cual estamos frente a una pérdida significativa que debiera neutralizarse por el ajuste por inflación, pero el cómputo por sextos en los dos ejercicios iniciados a partir del 1/1 del 19 hace que esto tenga realmente poca aplicación en el ajuste por inflación y muchas ventajas el endeudamiento para compra de activos en general y en particular para activos fijos. Y como habíamos visto antes también en el ajuste por inflación, es muy importante la elección de la fecha de compra de los bienes de cambio. También en el ajuste dinámico tiene importancia, con índices mensuales elevados, la elección, si el movimiento que va a afectar el ajuste dinámico se hace a principio de mes o a fin de mes. Y
cuando estamos hablando de ajustes dinámicos que generan ganancias, es conveniente que estos conceptos estén a principio de cada mes. Veamos un ejemplo. El retiro de socio deja de generar renta en la empresa desde el principio de mes y se aplica el mismo índice de actualización que si el retiro fuera a fin de mes. Quiere decir que si vamos a hacer un retiro de un excedente financiero a fin de mes, nos va a convenir pasarlo al mes siguiente porque por pocos días tenemos un índice menos o un mes menos de índice. Y lo mismo hay que analizar el impacto como pérdida en el ajuste por inflación. Y hay casos al revés, es conveniente que varíen a fin de cada mes. Por ejemplo, un aumento de capital que se realizará a principio de un mes, si se hace al finalizar el mes anterior, con muy pocos días de diferencia, ganamos un mes de índice, con lo cual acá estamos aprovechando todo eso. Y los quebrantos impositivos, reiteramos, no se actualizan, con lo cual hay que plantear la necesidad en la planificación tributaria de evitar que se generen quebrantos. ¿Qué quiere decir? Que podemos aplicar todos los criterios que estuvimos hablando a la inversa, o sea, en vez de tratar de estar bajando la utilidad, estar tratando de incrementar la utilidad. ¿Para qué? Para aplicar todos estos criterios que nos estén disminuyendo el quebranto. ¿Por qué? Supongamos, si nosotros estamos aplicando un criterio de evaluación de bienes de cambio, porque diferí las compras hasta el cierre del ejercicio, voy a tener una evaluación de bienes de cambio mayor. Esa evaluación de bienes de cambio me va a impactar en los resultados como menor quebranto. Y si bien el quebranto no se actualiza, los bienes de cambio que incrementé el valor aplicando la ley tal cual corresponda, ese aumento de valor sí va a ser un activo computable en el ajuste por inflación dinámico y por lo tanto eso me va a permitir actualizarlo por el índice de precios al consumidor. Lo mismo pasa con los honores del directorio y los socios gerentes, que habíamos estado viendo que en un cierre de agosto me convenía porque podía asignarlos en el mes de enero y antes del vencimiento de la declaración jurada. Pero como su deducibilidad depende de la fecha de la asignación, bueno, entonces en función de si tengo quebrantos, me convendría postergar la asignación por unos días, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando de enero, en vez de hacerlo antes del vencimiento de la declaración, lo hago después, por lo tanto, lo deduzco en el año siguiente, por lo tanto, no es pasivo en el ajuste por inflación y estoy disminuyendo el quebranto y trasladando esa utilidad al ejercicio siguiente y no estoy penalizado en el ajuste por inflación. En síntesis, queríamos destacar que todos estos temas que estamos hablando forman parte del aprovechamiento legal de la ley, o sea, estamos haciendo elusión y no evasión, con lo cual es muy importante a los efectos de toda la evaluación de los resultados de la empresa. Bueno, finalicé. Muchas gracias por la atención. Gracias Juan Carlos. Un tema muy importante, el de la planificación fiscal. Efectivamente, cuando nosotros hacemos esta distinción de lo que llamamos la economía de opción, hasta la propia Corte se ha expedido sobre esto y tiene dicho la Corte que el contribuyente no está obligado a pagar más de lo que debe. Por lo tanto, el tema de la planificación es absolutamente legal. Juan Carlos, también vamos a compartir algunas preguntas, disparadores que ya se han presentado para poder cerrar el tema. Insisto, más allá que siguen las preguntas y que al final tendremos un bloque de preguntas. Hay una pregunta que está referido a la sociedad que nos dice que los directores en
sus usos y costumbres en realidad tiene retiros de la cuenta particular. Esto lo hace durante todos los meses, van retirando de la cuenta particular, y cuando celebra la asamblea entonces dispone cuáles son los dividendos, los honorarios directores, de lo cual puede generar un saldo mayor o en contra, ¿no? Según sea estas asignaciones. ¿Alguna recomendación en este sentido desde el punto de vista de planificación, nos preguntan? Bueno, sí, es interesante, no lo había tratado, pero forma parte de la planificación. ¿Por qué? Porque los retiros a cuenta de honorarios, en la medida que después sean asignados a esos directores, todos esos retiros a cuenta no origina disposición de fondos. O sea, es una forma de ir aprovechando los excedentes financieros, retirándolos por los directores y esos montos después convalidarlos en la asignación, y eso permite que no nos perjudique en el ajuste por inflación. Es una buena alternativa. Lo que tenemos que buscar que esos retiros a cuenta de honorarios no excedan. Y si lo exceden, bueno, entramos con el tratamiento de dividendos fictos, y a su vez esos directores, además de ser directores, son socios de la sociedad. Muy bien, muy clarito. Hay otra pregunta, Juan Carlos, que está referido a una SRL. En la SRL hay socios gerentes y no gerentes. Ambos trabajan personalmente en la SRL y nos preguntan si sería desde el punto de vista de planificación fiscal conveniente que asignarle sueldos en relación de dependencia a ambos. Veo que la audiencia está muy atenta y haciendo preguntas realmente importantes, así que bueno. El tema disparó el tema, Juan Carlos. Me sirve para complementar las cosas que no dije. Efectivamente, tanto para los directores de sociedades anónimas como para los socios gerentes de la sociedad o gerentes que no son socios de la sociedad de responsabilidad limitada, la ventaja de los sueldos es que no tienen cargas sociales, solo pagan la RT, con lo cual el sueldo permite su deducibilidad, obviamente en la medida de que responda efectivamente a los trabajos realizados. No se discute el tema de si eso lleva o no lleva impuesto al valor agregado, y además permite que el socio o el director tenga la deducción adicional de cuarta categoría en relación de dependencia, que es mucho mayor que en los demás casos, con lo cual es altamente conveniente que los directores o los socios de las sociedades de responsabilidad limitada, que sean gerentes, o los gerentes directamente tengan un sueldo acorde al desempeño de sus actividades. Bueno, muy interesante esta pregunta y la respuesta, ¿no? Porque más de una vez existe el criterio de que esto no es conveniente por el impacto de las cargas sociales. Así que esta aclaración me parece fundamental para este tema. Hay otra pregunta, Juan Carlos, que está referido a un estudio de abogados que nos plantea, o sea, una sociedad profesional de abogados que nos plantea cuál sería desde el punto de vista de planificación fiscal el tipo jurídico más apropiado para adoptar. Bueno, no es fácil la respuesta porque depende del tamaño de la sociedad, depende de los riesgos de la sociedad, depende de una cantidad de cosas, porque uno de los temas que se discute en el ejercicio de la profesión en un estudio es si conviene aplicar el sistema de lo devengado o el sistema de lo percibido. Tema largamente discutido. Quiere decir que si estamos en presencia de una sociedad de hecho, con ciertas limitaciones podríamos estar aplicando el criterio de lo percibido, y si la cobranza tiene un desfasaje importante, ese criterio es importante también para elegir el tipo societario o sociedad de hecho. Lo que pasa es que hay otros factores a tener en cuenta. Uno de ellos es la retención de impuestos a las ganancias, porque si estamos hablando de la sociedad de hecho, la retención del 830 puede ser una retención muy grande.
En cambio, si estamos hablando de una SRL, una sociedad anónima, la aplicación de la resolución 830 nos da una retención mucho menor, que son factores muy decisivos a la hora de decidir el tipo societario. El otro factor que tiene importancia son los riesgos que se están corriendo, sobre todo los de mala praxis, porque podría ser que, por ejemplo, uno de los abogados haya cometido una mala praxis, por ejemplo, perención de instancia, que le origine un pasivo contingente muy grande a la sociedad. Ahí tenemos que tanto la sociedad de hecho como la sociedad civil, la responsabilidad es solidaria y limitada de todos los socios, con lo cual la mala praxis de uno de los integrantes de la sociedad puede ser caótica. Mientras que en otros tipos societarios, como es la SRL o la sociedad anónima, la mala praxis queda circunscrita a quién la hizo y a los bienes de la sociedad. O sea, la solidaridad se aplica con la SA o la SRL, pero no afecta el patrimonio individual de los restantes integrantes de la sociedad. Y eso en determinadas profesiones, creo que la abogacía lo incluye, es bastante significativo. Realmente muy interesante esta posición. Y hay una última pregunta, insisto, de este primer bloque, que está referido a, yo diría, el impacto del COVID-19 en los negocios como consecuencia de la alta morosidad que se está observando en muchas actividades. Desde este punto de vista, pensando en los malos créditos, pensando en los índices, pensando en la deducción de los malos créditos, la pregunta es si habría alguna recomendación para hacer en esta materia. Sí, yo diría que más que morosidad estamos hablando de incobrabilidad, porque digamos en la morosidad siempre existe la expectativa de cobranza, pero cuando esa probabilidad de cobranza, además de morosidad, es sospecha de incobrabilidad, yo decía que tenemos que estudiar la aplicación de los índices que dice el decreto reglamentario de impuesto a las ganancias. Es probable que muchas empresas terminen presentándose en concurso preventivo de acreedores o algunas hasta en quiebra, con lo cual ya se verifica el índice por los hechos que hizo nuestro deudor. Pero si nuestra expectativa es que eso no ocurra y tenemos que cerrar un ejercicio con ganancia, lo que conviene es activar que se produzcan los índices de incobrabilidad conforme al decreto reglamentario. Y ahí estamos repitiendo lo que decía hace un rato, que es la iniciación del cobro compulsivo, la iniciación judicial del cobro. Y en los créditos de poco monto, bueno, cumplir con los requisitos de haber transcurrido determinado tiempo, de no haberle seguido vendiendo o prestando servicios a nuestro deudor moroso, y por otra parte la notificación fehaciente de la intimación de pago. Dos preguntas que me parecieron interesantes. La primera es, ¿cuándo es dividendo ficto? ¿Cuándo es disposición de fondos a favor de terceros? La ley establece que en primer lugar son dividendos fictos. ¿Y cuál es el monto para determinar los dividendos fictos? Bueno, según la ley, las utilidades acumuladas al inicio del ejercicio. Según el reglamento, también las utilidades del ejercicio que está en curso, con lo cual es la sumatoria de la posición de utilidades acumuladas al inicio más las utilidades que se generan durante el ejercicio. La ley no exige que esa distribución o dividendos fictos o distribución de utilidades sea convalidada por la reunión de socios o por la asamblea. Pero desde el punto de vista de razonabilidad, parece que sería bueno que ese dividendo ficto sea convalidado por los dividendos reales o por el retiro de utilidades que corresponde a la sociedad. El segundo tema es el que toqué sobre las remuneraciones de los directores y de los socios gerentes y de los gerentes, ¿no? Sin cargas sociales,
van los directores en las sociedades anónimas, sean o no sean accionistas. Ahora, si el accionista que no es director está desempeñando alguna tarea por la cual cobra sueldo, ese sueldo va con cargas sociales. En la SRL más o menos lo mismo, o sea, el socio gerente que se desempeña como gerente tiene sueldo sin cargas sociales. Y lo mismo el gerente de la SRL que no sea socio. El régimen obligatorio para ambos, o sea, directores y gerentes de la SRL, la obligatoriedad es autónomos. Existe la posibilidad de hacer una opción para pagar las cargas sociales que corresponden a los empleados en relación de dependencia, lo cual no exime también del pago de trabajadores autónomos, y ejercer esta opción es para decir, bueno, pago un importe mayor de cargas sociales, la sociedad se hace cargo también de las contribuciones patronales y eso permite que el día de mañana la jubilación tenga un monto mucho mayor que el que corresponde a autónomos. Bueno, eso es todo por hoy, gracias.